Bien, hermanos, bienvenidos a nuestra sesión, creo que ya es la número 4 del curso de Antiguo Testamento, un panorama. Vamos a tener hoy el tema de la teología del Antiguo Testamento. Básicamente la teología en torno a lo que es el contenido del Antiguo Testamento recae sobre tres conceptos básicos que es necesario que entendamos para comprender el mensaje de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y ellos son estos tres elementos o tres temas teológicos, son la creación, la revelación y los pactos. En las primeras sesiones ya tuvimos la oportunidad de entender y ver el tema de revelación, así que solo lo vamos a mencionar en la sesión de hoy. Y nos vamos a concentrar en los dos extremos del contenido, que es el tema de la creación y el tema de los pactos. Para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento, es necesario entonces que estudiemos el tema de la creación y el tema de la revelación de los pactos. Pero antes, cuando nosotros hablamos de la teología del Antiguo Testamento, hermanos, estamos hablando de todo lo que se dice del estudio acerca de Dios contenido en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra teología, y esto lo vamos a ver en próximos cursos también, la palabra teología viene del griego theos, que significa y se traduce Dios, y la palabra logos o logos, que se traduce tratado o estudio. Entonces, la palabra teología significa un acercamiento hacia el estudio de Dios o el estudio acerca de Dios. Cuando nos referimos a teología, entonces nos referimos a aquellos conceptos humanos que crea el hombre fundamentados en la palabra de Dios. Del Antiguo Testamento se pueden extraer infinidad de temas, conceptos humanos sobre la palabra de Dios. Sin embargo, como les dije, hay tres temas claves que giran en torno al tema del Antiguo Testamento, o el mensaje del Antiguo Testamento, mejor dicho, recae sobre estos tres temas: la creación, la revelación y el pacto o alianza. Como primer punto, entonces, vamos a ver el tema de la creación. Pero antes, quiero darles un ejemplo sobre los tres temas básicos. Cuando se acercan a nosotros y nos preguntan que hay cuestiones que no podemos comprender del Antiguo Testamento, no las podemos comprender a la luz, número uno, de nuestra visión occidental y visión contemporánea. En pleno siglo XXI hay cosas que no podemos entender del Antiguo Testamento. Las vamos a entender cuando comprendamos temas como el pacto, la creación o la misma revelación. Por eso muchas veces es necesario estudiar estos grandes temas teológicos para comprender el fondo del mensaje del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es el tema de la creación. Recordemos que en el primer bloque de contenido del mensaje del libro de Génesis, de los capítulos 1 al 11, ahí encontramos el tema de la creación. Dios es el creador de todo lo que existe. Este hecho, este acontecimiento se acepta sin ninguna discusión, es por fe y también por razón. Además, se convierte en piedra angular del pensamiento teocrático para entender el Antiguo Testamento. Para los hebreos y luego para los judíos, el creador de todas las cosas, incluyendo las ideas de los dioses, es Dios, el Dios de Israel. La escritura, las sagradas escrituras, la Biblia hebrea y la tradición de los hebreos menciona que Dios creó los cielos y la tierra. Dios crea al ser humano además conforme a su imagen y semejanza. Los capítulos 1 al 2 del libro del Génesis nos relatan y nos hacen una cuestión, una pregunta, y es: ¿cuál es la idea más importante en torno
o qué se encuentra en el relato de la creación. ¿Cuál es la idea más importante? Recuerden, la base de toda la teología del Antiguo Testamento recae sobre Dios como creador de todo lo que existe. Y el único, por cierto. Entonces, la idea es que hay un solo Dios, uno. Recuerde el primer gran mandamiento, ¿verdad? Uno es nuestro Dios. También recuerde el credo judío hebreo, allá en Deuteronomio 6, 4 y 5. Yahvé el Señor, Yahvé uno es. Entonces, cuando hablamos de la creación y de los capítulos 1 al 2 de Génesis, tenemos que entender que la idea más importante del relato de la creación es la idea que hay un solo Dios y que a través de este solo Dios fueran creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están arriba en los cielos y las que están abajo en la tierra. La frase que aparece en Génesis, en el principio, es la respuesta, por ejemplo, a los errores que presentan doctrinas como el politeísmo, donde hay muchos dioses, doctrinas como el materialismo, donde el dios es las cuestiones materiales y lo material es lo que perdura, el panteísmo, la idea de que todo puede ser Dios o nos volvemos uno con el universo, y la idea del dualismo en donde se presentan dos mundos opuestos. Más allá de estas ideas erróneas y respuestas de la creación, en la creación hay un ser eterno que es superior a toda la creación. ¿Quién es ese ser eterno que es superior a toda la creación? Todas las religiones dicen que Dios, aunque crean en varios dioses. El monoteísmo y sobre todo la idea de que existe un solo Dios, en el caso de los hebreos, Dios es el que crea todo y es único y solo hay uno. Esa es la idea más importante, que solo hay uno y por él fueron creadas todas las cosas. La figura de Dios, ¿ah?, domina, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis. De hecho, si usted hace un recuento de cuántas veces aparece el nombre de Dios, ya sea Elohim, el Señor o Dios, entre los capítulos 1 de Génesis y el capítulo 2 y 4, pues el nombre que más se repite es Dios, 35 veces en ese pasaje. Esta figura domina entonces los primeros pasajes de Génesis y ya se da por sentado que Dios existe. La creación fue progresiva en el sentido, no voy a hablar de los 7 días, sino hablando de los elementos que se crean. Número 1, cuando aparece el relato del Génesis, lo primero que crea Dios es la materia. Y lo pueden ver en los primeros, del versículo 13 al 19. En esos 16 versículos contenidos aparece todo lo que es materia, los cielos, la tierra, la separa, la luz, la oscuridad, el agua, el cielo, las plantas, la tierra, los mares. De ahí aparece el sistema de vida en este tema de la creación de Dios en forma progresiva. Recordemos, ya aparece la idea de que Dios crea todo y que solo hay un Dios. El sistema de vida es creado en los otros versículos y por último se crea al hombre. El hombre como ser viviente, coronación de la creación. Entonces, esta creación del Dios único y el que crea todo fue progresiva. Primero se crea el mundo de la materia,
Después se crea un sistema de vida, plantas, animales, peces, aves, y de ahí el hombre, que es la coronación de la creación progresiva de Dios. A eso me refiero con creación progresiva. Dios entonces crea todo, dicen los primeros dos versículos de Génesis. Recuerden, y los que ya estuvieron haciendo las tareas sobre el Pentateuco, que la Biblia en el Antiguo Testamento, en estos 39 libros, contiene inicialmente dos historias. Y creo que en la última clase lo vamos a visualizar mejor. Contiene dos historias. Y lo entendimos también en la clase anterior cuando vimos un panorama del contenido del Antiguo Testamento. La primera es la historia de la creación de todo y sobre todo la historia primigenia. Y después aparece todo lo que tiene que ver con la historia de Israel. Si ustedes recuerdan, así está dividido el Antiguo Testamento. Entonces, la idea de que Dios crea todo es el preámbulo a la idea que Dios es el creador del pueblo de Israel. En estos versículos 1 y 2, las primeras palabras suenan a una especie de título, ¿va? De algún libro, algún artículo, en que pocas palabras afirman la creación de todo. De hecho, tiene el aspecto de una confesión inclusive de fe. Al principio o en el principio. Si usted lee Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio, es decir, en el principio, es un momento determinado de la historia humana o de la creación, antes de que de esto no existía nada. En el principio entonces, o en el principio, denota un punto concreto en la historia de la creación y la historia de todo, relacionándolo a lo humano, a lo creado, o a la historia del mundo, del universo, de nuestro universo. Tenemos un principio de todo. Nuestro universo no es eterno, es creado. No ha existido desde siempre, dice la doctrina cristiana. Ha tenido un principio. Y este inicio empieza con un acto divino, un acto de Dios, el acto creativo del ser más creativo que existe sobre todo lo que existe, que es Dios. Entonces, Dios crea todo. Este principio es fundamental para entender el Antiguo Testamento. Recuerden que los judíos todos se lo adjetivan a Dios o se lo acreditan a Dios, ¿verdad? Dios creó todo. ¿Qué creó Dios? La pregunta, pues todo. Este todo está designado por una figura polar, fíjese, por una figura polar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pareciera que esta figura polar no deja ninguna duda que todo lo que encierra tierra y cielo es creado por Dios. Dios crea de la nada. Es como un rango esto de cielo y tierra. Nada fuera de eso es creación, ¿verdad? No hay nada creado, sino entre cielo y tierra. Para este autor, el que escribe el Pentateuco, la nada está descrita en una forma muy curiosa. Dice al principio la tierra era un caos, las tinieblas lo cubrían todo y el agua primordial llenaba esta tierra. Es una presentación que hace el autor sobre la nada, ¿verdad? Y sobre esa nada Dios trabaja. La segunda parte de Génesis, ya cuando dejamos el tema de la creación, de la materia, del sistema de vida y del hombre, este otro relato que aparece en Génesis 2 a partir del versículo 4, obviamente hace hincapié en algo personal. Y es el hombre. Recuerden, Dios es un Dios creativo. Imagínense un lienzo y
Un lienzo usan los pintores para hacer un cuadro. ¿Cómo está el cuadro al principio, antes de la pintura? Pues vacío, en blanco. Y entonces el pintor lo que hace, lo que hace es dibujar la silueta, hacer las figuras, adaptarle los edificios, los árboles, depende del cuadro, escoger los colores de la pintura, la combinación, etcétera, etcétera, hasta que termina el cuadro terminado. Resulta que Dios, ese Dios creativo, que es un ser personal, en esta última parte de la creación muestra al hombre como su gran objetivo. Recordemos que la historia del pueblo de Israel está contenida en el Antiguo Testamento, entonces hay que empezar a relatar la historia desde ese lienzo en blanco hasta que aparece la figura del hombre, porque después va a aparecer la figura de el pueblo de Israel. Entonces, aquí en la teología de la creación tenemos que estos, como repaso, que estos dos primeros capítulos de Génesis 1 y 2, o valga la redundancia, los primeros dos capítulos de Génesis, encontramos o se nos habla acerca de, número uno, el comienzo. ¿El comienzo de qué? De todas las cosas. Número dos, nos habla de las relaciones entre las cosas, entre el cielo y la tierra, el agua y el cielo, entre las plantas, los cultivos, los animales. Y en tercer lugar se nos habla del propósito de las cosas. ¿Cuál es el propósito del cielo, de la luna, de la estrella, del sol, del agua, de las plantas, de los animales, del hombre? Por eso hablamos que es un Dios creativo. El comienzo, las relaciones y el propósito de las cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo creado. ¿Por quién? Por Dios. Estas relaciones, ¿verdad? Hablando de la creación sobre un cambio, resulta que sus propósitos fueron confundidos. ¿Por qué? Por el pecado. Recuerdan la caída en los siguientes capítulos de Génesis. Entonces, el Evangelio de Dios restaura todas las cosas y en sus relaciones apropiadas, de sus relaciones originales apropiadas. Pero claro, esto se ve en el transcurso del recorrer de toda la Biblia, primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Pero recordemos que hay ese cambio ahí, ¿verdad? Por el pecado. Estamos en la teología de la creación y estamos hablando de varios elementos, que Dios es el creador de todo, que Él crea de la nada. No se habla acerca de la creación de Dios, ¿verdad? O cómo existe Dios. También esto es una respuesta, el Dios único, al panteísmo, al politeísmo, al materialismo, al dualismo. También hemos estado hablando de que la creación fue progresiva, hablando de que primero el mundo de la materia, el sistema de vida y el hombre, que Dios creó todo lo que hay, y que en el principio es como ese lienzo en blanco, en donde a partir de ahí Dios crea todo, encerrado en una figura polar que es el cielo y la tierra, ¿verdad? En estos relatos de Génesis o los primeros capítulos se nos presentan algunas preguntas, algunas interrogantes que el libro no abarca porque ya da por sentado tales respuestas. Número uno es ¿cómo sabemos que Dios existe? Es una pregunta detrás del relato o que nos hacemos. ¿De dónde procede Dios? ¿Quién lo crea? ¿Y qué había antes de ese lienzo en blanco? ¿Qué había antes de la creación? ¿Cómo Dios crea de la nada? Entonces, todas estas interrogantes, claro que no solo nosotros nos las hemos hecho. Los antiguos filósofos se hacían estas interrogantes. ¿Por qué no se las hacía el pueblo de Israel? Repito, porque para ellos todo parte del versículo en donde Dios es el creador de todo y es único. Por lo tanto, en materia de fe y de razón, no hay, no hay por qué hacernos estas preguntas de que Dios existe, de dónde procede, qué había antes de él,
no crea de la nada. Es de forma apologética. Entonces surge el Pentateuco y los primeros versículos de Génesis, capítulos, perdón, en respuesta a esas preguntas, porque Dios existe antes de todo. Nadie lo crea. Él existe desde siempre. Y antes de la creación no había nada, solo Dios. Y Dios crea de la nada, de ese lienzo en blanco. ¿Qué nos revela el relato entonces de la creación y nos dice las respuestas a estas preguntas que acabamos de mencionar? Bueno, el tema de la soberanía de Dios. Dios crea todo por su palabra. Esto es la soberanía de Dios. Y cuando hablo de la palabra, no estoy hablando de la palabra escrita de Dios. Estoy hablando de todo el ser divino que en su eterna sabiduría crea todo. Recuerden que Él es sabio, 100% sabio. La soberanía significa el ejercicio del poder real. O sea que Dios ejercita su poder para crear todo. La soberanía de Dios significa, y esto es bien importante, que nada está fuera del control de Dios. Nada. Ni lo amoral, ¿verdad? Ni el enemigo. Con solo decir sea hecho, las cosas vienen a existir de la nada por el poder sobrenatural de Dios y por esa soberanía. Esta palabra es muy famosa, de la nada, porque viene del latín ex nihilo, o sea, de nada se crea algo. Él, Dios, es absolutamente soberano, hermano, y libre de hacer como le place todo. A eso nos referimos con soberanía. Dios se relaciona con su creación. Sí, la creación nos muestra que Dios ha decidido relacionarse. Y ha decidido relacionarse a todas las cosas a través de su palabra, de su eterna sabiduría. Por eso esto distingue a Dios de su creación. Dios no es creación, Él crea. Esta distinción se le conoce como la trascendencia de Dios. La naturaleza no es trascendente. Dios es un ser trascendente. ¿Qué es lo que hace ser a Dios Dios? Su trascendencia. Tiene que ver con sus atributos, tiene que ver con su personalidad. Bueno, eso lo vamos a ver en un curso que se llama Teología Propia. Pero esta distinción entre Dios y su creación se llama se le conoce como trascendencia. La historia de la creación nos revela algunas verdades esenciales expuestas en el primer y segundo capítulo. En el primer capítulo nos revela los componentes del universo y la relación entre ellos. Y cuando hablamos del universo, es toda la creación. En el 2, en Génesis 2, nos habla de o nos revela al hombre y su relación con el universo. Interesante, en el 1 nos presenta los componentes del universo y la relación de todos esos componentes. Pero ya en el 2 es la relación entre el hombre y el universo y los componentes del universo. ¿Verdad? Ahí donde se relaciona el hombre con la naturaleza, con los animales o con sí mismo, en el caso de Adán y Eva. Dios declara en Génesis 1 que toda la creación es buena. Fíjense. Esos versículos lo atestiguan. Dios, ¿por qué? Porque Dios es la fuente de la bondad. Él es el único bueno. No hay hombre ni un bueno de su escritura. Entonces, Dios es la fuente de la bondad y es quien define lo que es bueno y lo que no es. Bueno, alguien me va a preguntar, ¿y por qué? Bueno, por su misma trascendencia, por su misma soberanía. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Aparte de ser bueno, es un Dios de orden. Si no, mire cómo se estructura la creación. Y cada cosa en la creación tiene una función apropiada.
Las lumbreras, una en la noche, una en el día para que alumbre. La separación de los mares y la tierra también tiene una función apropiada. Cada cosa también tiene un rango de función en un área de trabajo que define la relación de ella con los demás. Dios es el Señor sobre todas las cosas. El hombre es puesto y tiene el señorío secundario, interesante, sobre toda la creación. Por lo menos todo lo que está en sus manos. Lastimosamente, pues con la caída, pues el hombre cumple esa orden. De ahí vemos otro concepto detrás de esto de la creación, que es el tema de la providencia, donde Dios no solo crea todas las cosas, sino que también la gobierna. Dios sobre su creación. Hay muchas ideas sobre Dios que como que se desentiende de su creación o se automargina de la creación y deja la creación sola. No, en la teología cristiana nosotros vemos que Dios eh, se relaciona con su creación, la gobierna, y eso significa su providencia. La providencia es el gobierno continuo, por ejemplo, permanente de Dios sobre toda la creación. Dios es quien mantiene el orden de todas las cosas. A diferencia, por ejemplo, de los dioses paganos, de las naciones a las cuales Israel tuvo de enemigas durante toda la historia del Antiguo Testamento, en donde el orden de las cosas estaba en los dioses cananeos, filisteos, persas, babilonios, egipcios, y el pueblo de Israel creía que Dios, el Dios creador, el Dios único, es el que mantiene el orden en todas las cosas. Nada, inclusive ni siquiera el pecado, podrá tener el propósito, podrá detener, fíjense bien, el propósito final de Dios sobre su universo, o sobre todo lo creado. De hecho, por eso aparece la cruz y la venida del Señor, porque Dios tiene todo planteado ya, todo planificado. También se puede hablar en este tema de la teología de la creación sobre el gobierno que sostiene la función de todas las cosas, el gobierno de Dios. Recuerden que Él es el que mantiene el orden de todas las cosas, en su providencia, en su divina providencia le llamamos. Génesis 1 al 14 habla del sol, de la luna, se determina el día y la noche, las estaciones del año. Miren, la función de todas las cosas, la función de la creación. Después en Génesis 1, 11 al 13 y 24 al 25 aparece donde la flora y la fauna se propaga de acuerdo a su especie, la flora y la fauna. Volvemos al orden de todas las cosas, a la función de todas las cosas. Esto tiene relación a su divina providencia. Es como un engranaje de reloj que funciona a la perfección cada una de sus piezas. El hombre es imagen de Dios, recuerden, y tiene dominio sobre todo el resto de las cosas. También tiene que ver con esa función del engranaje de todas las cosas. Aquí ocurre la libertad humana, que es definida por Dios como los límites y sanciones. Ojo, Dios le da instrucciones al hombre qué es lo que debe de hacer y también qué es lo que no debe de hacer. Lastimosamente el hombre desobedece a Dios, pero ya había establecido una función especial para el hombre con sus reglas establecidas en la creación. Por lo tanto, por su palabra, por su eterna sabiduría, por ser un Dios soberano, por su providencia y por su trascendencia, Dios establece las relaciones entre todas las cosas, entre la creación y sus elementos, entre sus elementos de la creación y el hombre mismo. También por su palabra, Dios establece la bondad de la creación. La creación es buena. Todo lo creado por Dios es bueno. Y el pueblo de Israel lo entendía así también. Por su palabra, Dios continúa manteniendo el orden del universo y todas las cosas. Estas relaciones, ¿verdad? Hablando de que por su palabra Dios establece las relaciones entre todas las cosas. Estas relaciones y propósitos fueron, digamos,
confundida por el pecado una vez que entra el mal. Y entonces el Evangelio de Dios tiene que restaurar todas las cosas a sus relaciones apropiadas originales. Y para eso pasa todo un tiempo hasta que viene Jesús y se restaura, aunque todavía falta la fase final, que es el advenimiento para nosotros, la segunda venida. Ahí se terminará de restaurar todo. Dios no solo crea todas las cosas, sino que también las gobierna. Repito, la providencia. Ya habíamos hablado de esto, pero recuerden, la providencia es el gobierno continuo de Dios. También habíamos hablado de que sostiene la función de todas las cosas. A grosso modo, este es el tema de la teología de la creación que hemos planteado aquí. Me gustaría algún comentario de parte de ustedes sobre este tema de la teología de la creación. No sé si tienen unas otras preguntas antes de continuar al tema de la revelación, aunque solo lo vamos a mencionar porque quiero entrar al tema de los pactos. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos y hermanas. Sí, maestro. Fíjese que usted mencionó varias conceptos acerca de monteísmo, y no entendí muy bien el dualismo. El dualismo es la idea central de que todo está dividido en dos partes, una buena y una mala, o una natural, una sobrenatural, una física y una metafísica, un mundo natural, mundo de las ideas, etcétera. Esta idea del dualismo deja por fuera, por ejemplo, elementos como la creación misma o el hombre, porque para el dualismo, por ejemplo, es más importante el interior del hombre que el exterior del hombre. Por eso se han creado ideas incorrectas sobre la creación y sobre Dios por el tema del dualismo. Bien, otra pregunta, otro comentario. Gracias. Hermanos, otra preguntita. A ver, comenten. Recuerden que para el pueblo judío, Dios es el creador de todo. Por él fueron creadas todas las cosas. De la nada creó Dios todo. Estas ideas van a debatirse en el transcurso de la historia de Israel, porque Israel muchas veces fue sometida a los pueblos paganos. Si ustedes recuerdan, los pueblos paganos tenían muchos dioses. Entonces, esta idea del monoteísmo hebreo, un solo Dios, creador de todo y único, va a pelear con la idea, por decirlo así, con el politeísmo cananeo, donde había muchos dioses. Rivaliza entonces la idea de Dios único, creador de todo. Cuando hay muchos dioses, entonces se tiene la idea de que cada uno tiene una función dentro de la creación y dentro del ser humano. Pero en cambio, el Dios único, en él ocurre todas las cosas, toda la provisión, toda la creación, todas las relaciones. Por eso hay una batalla, inclusive podríamos decir una batalla de dioses. Cada vez que el pueblo de Israel iba a no solo una pelea, sino que cada vez que el pueblo de Israel desobedecía. Y ya lo vamos a ver en el tema del pacto, porque Dios le dice al pueblo de Israel que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque acuérdese, si Génesis me está diciendo que Él es el único Dios y creador de todo, ajá, y después en el transcurso del Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel está adorando a otros dioses, ¿dónde queda entonces eso de que Dios es creador de todo y el único?
Ven, esas ideas se contrastan a lo largo del estudio del Antiguo Testamento. ¿Otra pregunta o comentario acerca del tema de la teología de la creación? Hermana Sandra, hermana Elizabeth, Rita, ¿qué comentario le merecen? No, hoy no tengo comentarios. Me parece que pues está bien claro que Dios es el creador de todo, ¿verdad? Y aquí donde dice la soberanía de Dios, nada está fuera del control de Dios. Estaba pensando en algo que para muchos es ya en nuestro tiempo, ¿verdad? No de la creación, sino que Dios creó todo y Él tiene el control de todas esas cosas. Él hizo lo bueno, lo malo, ¿verdad? Entonces, a veces uno se pone a pensar, ¿por qué hizo lo malo? Sí, Él tiene el control de todo, ¿verdad? Sí, porque entramos a cuestionar a Dios cuando hacemos esa pregunta. Y muchas veces hay que tener cuidado. Sí, hermano Daniel. Dígame, Elizabeth. Por mi parte, yo creo que si no entendiésemos ese principio de que Él es todo, que en el principio era Dios y el verbo era Dios, en nada estamos aquí, porque tenemos esa certeza y esa convicción por nuestra propia vida, por nuestra propia existencia. Y creo que no podemos, como ya se nos ha enseñado, cuestionar a Dios en su soberanía. Él tiene planes siempre de bien para nosotros y solo tenemos que arrojarnos en su fidelidad y en lo que es Él, el soberano. Sí, es que miren, hermanos, hablando del politeísmo, el panteísmo y esas ideas que son antiguas pero hoy existen, inclusive el ateísmo, es que si nos ponemos a pensar, bueno, si yo soy panteísta o politeísta o dualista, pues dejo afuera la idea de un solo Dios y creador de todo. Porque digamos, si yo creo en varios dioses, entonces ¿quién va a ser el creador de todo? Ay, tengo que hacer toda una idea de esos falsos dioses. Entonces Israel luchaba con esa idea del politeísmo y el panteísmo. Israel inclusive se sometió muchas veces al politeísmo cananeo, politeísmo egipcio, politeísmo babilónico, politeísmo asirio. Es hasta lógico pensar de que no podemos atribuirle a varios dioses la creación de todo, ¿verdad? Tiene que ser uno. Aunque muchas de esas ideas de los dioses paganos giraban en torno a un solo creador, pero se desentendía de su creación y por eso aparecían otros dioses. El Antiguo Testamento no habla de que Dios se desentiende de su propia creación, al contrario, se involucra. Entonces, por eso es importante entender esa teología de la creación a la luz de los relatos bíblicos, ¿verdad? No sé si, bueno, de mi parte en este punto es todo. No sé si tienen alguna otra pregunta para seguir con el tema de los pactos. Vamos a mencionar algo de la revelación y vamos a seguir ahora con los pactos. Bien, nosotros en las primeras clases observamos la idea de la revelación y habíamos hablado de que Dios habla al hombre. Esto es importante, que Dios ha hablado al hombre. Y cuando habla al hombre estoy incluyendo varón y mujer. Dios no ha estado callado, tampoco ha estado a la expectativa, sino ha intervenido directamente en la vida del ser humano, porque si no, entonces, ¿dónde está la trascendencia? ¿Dónde están todos estos conceptos teológicos que hemos visto, la providencia, etcétera? Si Dios se desentiende de todo. Dios se revela al ser humano, hermanos, a través de qué? De su creación. Y luego a través de su palabra. Ahí entonces entendemos el tema de la revelación general que vimos en la clase, en las primeras clases, y la revelación especial, que ustedes ya conocen de esto. Dios se da a conocer a través de su creación y su naturaleza
revelación general, y Dios se da a conocer a través de su palabra y especialmente a través de Jesucristo. Que ya sería algunos incluyen una tercera vía de revelación, que es a través de Jesucristo. Pero a Cristo lo conocemos a través de la Biblia, por eso lo incluimos ahí en la revelación. Bien, no quiero decir más sobre la revelación porque ya hemos hablado de la revelación y quiero incluir este último tema de la teología del Antiguo Testamento, o de los tres grandes temas, que es el tema del pacto. Hermanos y hermanas, si ustedes quieren entender el resto de la historia del Antiguo Testamento a partir de Génesis capítulo 12, no se va a entender si no comprendemos plenamente la idea de los pactos o el tema del pacto. Pacto viene de la palabra hebrea berit. El término hebreo es traducido normalmente como alianza o pacto. La mayoría de versiones católicas lo traducen alianza. Otras versiones protestantes también, y la Reina Valera y la versión del rey Joaquín Jacobo, la King James y otras versiones protestantes traducen pacto. La mayoría de especialistas concuerdan en que el mejor término es alianza. Ahora, una alianza, un pacto, en este acto intervienen dos partes. Y generalmente es una parte superior y una parte inferior. Una parte superior, en este caso, ¿quién sería? Sería Dios. Y la otra parte, la que llamamos inferior, pues sería el pueblo. El pueblo o el hombre. Entonces recuerden, pacto significa alianza, berit significa alianza o pacto. Y en el pacto intervienen dos partes, una inferior, una superior y una inferior. Hablando de la importancia de la alianza o de los pactos, Jesús entendió esto muy bien y lo explicó inclusive con su propia muerte. Cuando estaba en la cena del Señor, él dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya entendía él este concepto global. La palabra alianza aparece aproximadamente 313 veces en la Escritura, y los pactos se estructuran la manera total de la Biblia como está escrita desde Adán hasta Cristo. Vamos a ver el origen del término pacto, del término alianza, y qué detrás de esto del pacto. La versión griega del Antiguo Testamento, la primera versión que se hizo ya antes del siglo II, y esto lo vamos a ver en próximos cursos también, traduce la palabra perit del hebreo al griego por la palabra diateque. Diateque o diaseque normalmente significa testamento. Esta selección de palabras, digamos, fue ya un compromiso, un concepto hebreo que no se ajusta exactamente a la palabra griega, ¿verdad? O sea, una cosa es berit, que es pacto, alianza, y otra cosa es diateque, que es testamento. O sea, como que no concuerda, pero así lo tradujo la Septuaginta. La palabra diateque, que significa testamento, normalmente trae consigo un sentido de última voluntad, que también es un elemento de la alianza. Por ejemplo, Hebreos 9, 16 al 18, así es traducido. Y hay otra palabra parecida que es sunteque, que hace hincapié a un acuerdo, a un contrato entre dos partes. La verdad que estos dos términos complementados sí dan a entender el término hebreo pacto o alianza, todo el concepto en general. Los traductores de la Biblia escogieron o eligieron diateque para hacer hincapié al carácter soberano de los pactos. La palabra griega después se tradujo al latín por testamentum, que en español es testamento. Y así, por ejemplo, nos llega el concepto de que la Biblia se divide en dos pactos. El antiguo pacto,
o Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. De ahí viene esa idea de Antiguo y Nuevo Pacto. Pero, ¿qué es un pacto en sí? ¿Qué es un pacto? Con el fin de comprender entonces la naturaleza de este vínculo, es un vínculo. En primer lugar, es un vínculo. Ahí está. Tenemos que distinguir entre los dos aspectos que hacen los hombres, los pactos que hacen los hombres y los pactos que hace Dios y el hombre, o Dios y los hombres. Si yo le pregunto qué es un pacto, usted me responde es un vínculo. Y un vínculo puede ser de sangre, puede ser de un abrazo, de amistad, etcétera. Hay muchos vínculos. ¿Qué nos vincula entre nosotros y Dios? Bueno, Cristo, la fe. ¿Qué vincula a dos familiares? Pues la sangre. ¿Qué vincula a dos amigos? Pues la amistad. ¿Qué vincula a dos hermanos en la fe? La armonía, la fe, Cristo. Entonces, un pacto es un vínculo. Y hay dos tipos de pactos, los que hacen los hombres y lo que hace Dios y el hombre. Por cierto, aclaro, cuando se dice Dios, yo hago un pacto con el Dios, es algo erróneo. Nosotros no hacemos pacto con Dios. Es Dios quien hace pacto con nosotros. Él toma la iniciativa y ya vamos a ver eso. En tales casos, cuando hablamos primero de entre un hombre y otro hombre, o sea que hay un pacto entre dos personas, este pacto era un acuerdo mutuo entre las partes y las cuales entraban en un pacto de igual a igual. Ahí está el ejemplo en el Génesis 21 y el caso de Abraham. Usted puede hacer alianza entre su vecino, su hermano, y están en similares posiciones. De repente uno no es más que el otro. Entonces, cuando se hacen pactos entre hombre y hombre, o entre dos personas, mejor dicho, generalmente están de igual condición. Ahora, cuando Dios hace el pacto con el hombre, ya las condiciones cambian, ya no están de igual. En los pactos de Dios y el hombre, Dios es soberano, por lo cual los términos, los elementos, los acuerdos, los beneficios, las responsabilidades y lo que se negocia va a ser en términos de lo que Dios dicta. Los términos son soberanamente impuestos sobre el hombre. El hombre no negocia los términos con Dios, por lo tanto, ya no utilizan esa palabra yo he pactado con Dios, porque desde el punto de vista conceptual y de lo que habla del Antiguo Testamento, Dios es que hace pacto con el hombre, y decir que el hombre hace pacto con Dios prácticamente en teología se vuelve casi una herejía. Además, estos pactos, recuerden que son vínculos de sangre entre los pactos de dos personas, y también el pacto entre Dios y el hombre es un vínculo de sangre. El resultado del incumplimiento del pacto es la muerte y el derramamiento del sangre. Esta idea está detrás de todo el Antiguo Testamento. Por eso les digo que el término alianza, si usted lo tiene claro, va a entender mucho del mensaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Israel desobedeció el pacto? Hubo hambruna, hubo destrucción, hubo muerte, hubo martirio, hubo exilio, hubo destierro, pérdida de monarquía, pérdida del trono, pérdida de la palabra profética, un montón de cosas. Porque enlaces es como cuando hacen uno, se han fijado los contratos que hace uno con los abogados o las empresas, y al final hay unas letras chiquititas. Si usted no las mira, peligroso, ¿verdad? Incumple el contrato, esas letras chiquitas lo van a demandar. Bueno, cuando Dios hace un pacto con nosotros, hay que leer las letras chiquititas, porque si no, vamos a incumplir el pacto. Recuerden que los pactos es un vínculo. Es un vínculo.
Dice un teólogo, Palmer Robertson, y él define el pacto como un vínculo de sangre soberanamente administrado. Cuando hablamos de los vínculos, recuerden que un pacto es un vínculo verbalizado, verbalmente, o una promesa de Dios al hombre. Dios le promete al hombre. Y se crea una relación de Dios con el hombre. Y se define el papel de cada personaje del pacto tiene que hacer. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Tierra, descendencia. ¿Qué es lo único que tiene que hacer de Abraham? Obedecer el pacto a través de la circuncisión. ¿Qué le pide al pueblo, Dios al pueblo de Israel para el beneficio de la tierra? Que cumpla el pacto. Recuerden, Él es un Dios único, soberano y el creador de todo. Esta promesa verbal puede ir acompañada muchas veces de una señal, que es lo que les estaba diciendo, un sello. Dios establece el pacto con el hombre, ahí está la promesa verbal, Dios le promete tierra y descendencia, y el hombre lo único que tiene que hacer son dos cosas: cumplir la señal del pacto y obedecer. Pura obediencia. En el caso de Abraham, la señal del pacto y lo que sella el pacto es cuando él se circuncida. Por ejemplo, la señal del pacto con Noé, ¿cuál fue? No fue la circuncisión, fue un arco iris. La señal del pacto con Abraham es la circuncisión. Para muchos, la señal del nuevo pacto, después de que esa conversión con nosotros, un símbolo de la señal del pacto, del nuevo pacto, es el bautismo en agua. Y otros dicen el bautismo también del Espíritu Santo. Pero ahorita no me voy a meter a eso. Ya voy terminando, porque quiero dejar un buen espacio para preguntas y respuestas, pero vamos a hablar ahorita del vínculo de sangre. Recuerden que la señal, los pactos se hacían con sangre. Le voy a mandar un pequeño video en el transcurso de la semana sobre esto de los pactos, pero le voy a explicar. Cuando había un pacto entre dos personas, se abría una especie de zanjita en la tierra y se degollaba un animalito, puede ser un gallino, un pollito, una ovejita, y se derramaba la sangre por ese canal. Las dos personas del pacto se paraban a extremos y se manchaban las vestiduras con la sangre del animal derramada. Eso sellaba el pacto. Pero si alguien incumplía el pacto, pues la pena era sangre. El término pacto o sus términos de pacto absoluto, la vida y la muerte, la pena por incumplimiento es siempre la muerte. El término en sangre, el pacto en sangre, indica que si este pacto se rompe, la vida del infractor, o sea, la vida del que incumple el pacto, debe de ser tomada por el otro. En este caso, puede ser Dios o puede ser, si hay dos personas, por la otra persona. También está presente en la circuncisión, como vimos Génesis 17:13, la señal. El acto de Dios con Israel, rociando la sangre sobre el pueblo. Y en el libro, ¿se acuerdan cuando el dintel de las puertas? ¿Se acuerdan cuando se hace la fiesta de la Pascua y se derrama la sangre? Y esto tiene un simbolismo porque el derramamiento que hizo Cristo de su propia sangre también simboliza este término de vida y de muerte, y que la pena por incumplimiento del pacto en sangre tiene que ser la muerte. Esto gira en torno a lo que es la teología del Antiguo Testamento relacionada con los pactos. Antes de ver, yo creo que lo vamos a dejar para la otra semana, el resto de los pactos, pero los 7 pactos que sobresalen en el Antiguo Testamento son estos: el edémico, el Adán, el de Noé, el de Abraham, el de Moisés, el de David y el nuevo pacto que tiene relación con el nuevo. Ahora, quiero decirles algo.
hablando del pacto de Abraham y el de Moisés, que digamos el de Moisés es una versión del de Abraham, para que entendamos el Antiguo Testamento. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Bueno, le promete tierra y descendencia. Tierra y descendencia le promete Dios a Abraham. Bien. ¿Qué pasa cuando Israel o este remedio del pueblo, voy a decir primero, está en Egipto? Bueno, resulta, hermanos, que ahí no hay tierra. Hasta estaba en peligro la descendencia, ¿verdad? Porque estaban muriendo de los esclavos. Bueno, Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham y escucha el clamor del pueblo y le dice y escoge a Moisés para que libere a su pueblo. Y ustedes ya conocen la historia, hasta han visto la novela. Y entonces Dios libera al pueblo. ¿Por qué? Porque él se acuerda del pacto que hizo con Abraham. Y entonces ocurre el éxodo. Ahí Dios establece otro pacto en el Sinaí. Quiero explicar esto todo porque la historia del pueblo de Israel va a girar en torno a estos pactos. Fíjense bien, cuando Israel está en plena conquista cananea, recuerden, ya hay ciertas estipulaciones nuevas que en la renovación del pacto de Dios y el pueblo en el Sinaí. Si no, lean Levíticos y parte del libro de Números. Bueno, y Éxodo. Aparecen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de las estipulaciones y las regulaciones del pacto. ¿Qué dice el primer gran mandamiento? Solo hay un Dios y solo existe uno. Por lo tanto, aquella persona que adore, sirva a otro Dios, tiene que pagar. Eso hay que entenderlo así. Israel, en el caso de la conquista cananea, ¿por qué ocurre todo eso? Recuerden, Dios estableció el pacto y una de las promesas de las regulaciones era tierra y descendencia. Dios tenía que cumplirle al pueblo. Pero recuerden las regulaciones del pacto. La gran regulación que el pueblo siempre no escatimó era la regulación de la desobediencia. ¿Por qué Israel tiene problemas con el anatema allá en Josué? Porque desobedece una de las estipulaciones del pacto. ¿Cuál era? No adorarás a otros dioses. No harás sacrificio. ¿Por qué Israel es sometido en tiempo de los jueces a las tribus cananeas? ¿Ah? ¿Por qué en ese tiempo costó que se estableciera Israel? Simple y sencillamente porque Israel desobedece el pacto. Al adorar, si lea Jueces, lean los 2 primeros capítulos, sobre todo el capítulo 2, todo el capítulo 2. Israel dice que adora a otros dioses. Ajá, y el pacto que decía, no te haré a dioses ajenos delante de mí. Bien, así podríamos entender la conquista cananea y el tiempo de los jueces. ¿Qué pasa con esto de la monarquía? Recuerden, Dios no estaba de acuerdo con la monarquía, bueno, la establece y después ocurre que los reyes de Israel, empezando por Saúl, empiezan a tomarse atribuciones que no le correspondían y también hay desobediencia al pacto. Cada vez que Israel rompía el pacto que Dios había establecido con ellos, pues recuerden, era un pacto de sangre, por lo tanto tenía que o morir o irse cautivo. Cuando vimos la semana pasada esa distribución histórica del pueblo de Israel, está relacionado al tema del pacto. ¿Por qué cayó el pueblo del norte? ¿Por qué cayó destruida Samaria? Si ustedes leen esos capítulos de Reyes,
el pueblo de Israel del norte fue totalmente pagano, idólatra y desobedece el pacto. Y cuando hablamos de desobedecer el pacto, no solo estamos hablando de idolatría, no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de injusticia social, de pecados morales grandes, éticos. Israel los comete, cae entonces. ¿Por qué Israel después, en tiempos del último rey de Judá, cae? Y Babilonia lo hace cautivo y después quema el templo. Porque Israel ya había desobedecido el pacto. Si usted lee ese libro de Reyes, de que es duro, así como hice con Israel, así haré contigo, le dice a Judá, Dios, y te borraré. Pero recuerde que Dios tenía un pacto ya con Abraham. Entonces, Israel se va al exilio por castigo, porque desobedece el pacto. Pero es retornado porque también Dios se acuerda de que Él es grande en misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y notamos que Dios se acuerda del pacto. ¿Se acuerda del pacto que hizo con Abraham? Entonces, el pueblo retorna. Por eso, la historia de Israel hay que entenderla a la luz de los pactos y sobre todo del pacto con Abraham y el pacto con Moisés. El pacto con David inclusive tiene una extensión al Nuevo Testamento, al igual que el Nuevo Pacto. Y ya vamos a ver en la otra clase algunos elementos del Edénico, del de Abraham, y el de Adán y el de Noé. Pero yo quiero dejar aquí la sesión por hoy y que ustedes me hagan comentarios acerca de esto que hemos visto de los pactos. Bueno, y dejamos el último para la otra semana, la última parte de los pactos, para entrar a esa historia del Antiguo Testamento y hablar un poquito más detalles del contenido de los libros históricos, tanto Pentateuco como históricos. Bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Preguntas acerca de este tema de los pactos o del pacto? Bueno, pastor, maestro, más que un comentario, me pareció muy interesante el asunto de los pactos y lo que como cristianos no hemos entendido o comprendido. Y es el hecho de que muchas veces quisiéramos que las cosas se nos resuelvan como varita mágica y nos dejamos llevar por doctrinas que nos dicen que hay que pactar, que hay que hacer un sinnúmero de cosas, pero la verdad que en lo espiritual esto tiene una connotación muy distinta de acuerdo a lo que hemos estudiado. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención es el pacto de sangre, el significado que tiene el pacto de sangre de hoy en día. Y yo pues en lo personal siempre creo y tengo esa convicción, es algo que lo aprendí desde niña. Y es que en la obediencia está la bendición. Y nosotros queremos ser bendecidos, pero así como el pueblo de Israel, nosotros incumplimos el pacto de Dios, lo que Él demanda de su palabra. Amén. Sí, todo está en obediencia. Una cosa más que quisiera preguntar, y no sé, ¿verdad? O quizás sí tenga la respuesta. Hay grupos, y cuando digo grupos, aún ahorita este tipo de jóvenes que se van por mares y todo eso, tengo entendido que hacen pactos de sangre. Y es tremendo realmente si nos vamos a lo que significa a la luz de las escrituras el inmiscuirse en este tipo de pactos. Y yo creo que no solamente estos muchachos, sino que también, por ejemplo, las personas que practican hechicería o no sé qué otras cosas. Sí, bueno, es peligroso, ¿verdad? Obviamente la Biblia no nos habla de que nosotros tenemos que hacer eso, simplemente obedecer, porque el pacto nuestro de sangre ya fue hecho en la cruz. Todo lo demás está fuera inclusive del razonamiento lógico de Dios escritural, cuando la gente o las personas hacen ese tipo de pactos de sangre. Claro, hay gente que inclusive no entiende que se vincula la muerte con esas cosas. Son prácticas, pero están fuera de toda realidad bíblica, de toda doctrina. Así que obviamente un cristiano definitivamente no puede participar de esas realidades, ¿verdad? De pactos de sangre, cosas así medio raras.
Pero en lo espiritual tienen una fuerza tremenda. Sí, claro, por eso le digo, obviamente uno de cristiano no tiene ni siquiera que pensar ese tipo de ideologías. Peligroso para que la gente que lo hace porque ni siquiera entiende esas cosas. Y hay algo muy importante que quisiera, que me llama la atención, y es el hecho, hermano Daniel, yo trabajé en la voz evangélica y estando en la radio, recuerdo algunas prácticas que hacen hoy en día algunas iglesias. ¿Qué tan correcto es, por ejemplo, creer que si yo hago esto, así como en el tiempo antiguo, eso va a traer beneficio a mi vida, independientemente de cómo esté mi vida? Yo veo muchas personas que dicen, no, hay que poner, por ejemplo, el aceite, esto, pero siento que lo que menos hacen es preocuparse por una verdadera relación con Dios. ¿Qué tan tremendo es caer en este tipo de cosas? Gracias por la pregunta, hermana. A veces caemos en la meritocracia o en la cuestión de las obras. Recuerden, las obras son frutos de la fe. No debe de ser la fe fruto de las obras. Peligroso. A veces eso de la meritocracia es peligrosa porque en ningún momento Dios nos habla de los méritos. O sea, sí hay que hacer buenas obras, pero tienen que ser productos de nuestra fe. La promesa a Dios debe ser del corazón y debe ser cumplida. Peligroso cuando uno a veces establece esas promesas y no las cumple. Yo creo que la práctica de los pactos hoy en día se ha distorsionado, más que todo por una meritocracia, que repito, insisto, por eso de las obras. O sea, el objetivo es, yo le doy a Dios para que Él me dé. La ley de la retribución en ese sentido no cabe por parte de la doctrina cristiana o de Dios, porque si hablamos de la ley de la retribución, usted sea un buen cristiano, santo, que sus frutos agraden a Dios y obediencia, y Dios lo recompensará. Dice que en público y en privado. Pero en ningún momento es que yo tengo que darle a Dios para que Él me dé después. Ese concepto no va. Y a veces lo mal formado hoy en día está ese concepto de la meritocracia y peligroso, ¿va? La ley de la retribución en ese sentido. Bien, otra pregunta, hermanos, para ir finalizando. No quisiera tomar mucho tiempo, pero hay una cosa que quisiera consultar, pastor, hermano Daniel. Yo sé que aún muchas personas que estamos en la vida cristiana hemos caído en esa discordia. Y es que, hablando usted de los pactos, de que Dios traía a su pueblo a través del pacto, y recordaba el pacto que había tenido con el pueblo de Israel y por eso pues tenía esa paciencia y ese amor hacia el pueblo. Pero siento que desde allá arrastramos muchos cristianos hoy en día el hecho con esto de las teologías en donde creemos, no, si Dios dice que me va a salvar, me va a salvar y pase lo que yo hago, mi salvación está segura. Estamos hablando ya de una salvación, yo creo que más o menos me está comprendiendo de la teología esta, donde cree que la salvación usted la tiene ganada y que Dios a usted no lo puede borrar del libro. Es una pregunta un poquito, no sé si fuera de tema, pero muy interesante porque viene arrastrando como del pacto. Sí, la Biblia nos habla, ya esta es una forma de pensar personal, por lo menos yo sí creo, digamos, en una santificación progresiva, en una conducta de cambio constante, que a pesar de que yo tengo mi salvación, pues, mi deber también es ir mejorando. Obviamente ya entramos en dos teorías distintas, los que piensan que no se pierden, los que piensan que sí, pero la Biblia nos habla de que cuando nosotros establecemos un pacto con Dios en el sentido de que ya Cristo hizo el sacrificio y usted como persona acepta las estipulaciones del pacto y las obedece, en ese sentido pienso yo que no debería haber un inconveniente.
Ahora, obviamente, como le digo, el nuevo pacto ya tiene otros elementos distintos a lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos en Cristo y por Cristo somos sellados. Inclusive el Espíritu Santo de la promesa entra ahí. Yo pienso que la vida cristiana es un proceso continuo y hasta que dejemos de estar en esta vida, pues vamos a dejar de cometer errores, pero la idea es seguir creciendo en la vida cristiana, ¿verdad? Creyendo por fe que nosotros somos y pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Obviamente hay situaciones extremas que inclusive es difícil de explicarlas a la luz de la Biblia, de la teología y de todo esto, porque no hay respuesta para eso. Pero yo creo que el cristiano debe de comprender que la vida en Cristo sí hay que cuidarla, sí hay que estar seguro también, pienso yo. No sé los demás qué opinan. Me gustaría que tal vez una o dos participaciones más para que cerremos ya la clase de hoy. Hermano Daniel. Dígame, hermana Rita. Sí, yo lo que estoy ahorita dándome cuenta del concepto de pacto, ¿verdad? Lo que yo siento es como una tristeza en mi corazón cuando miramos que iglesias que se llaman evangélicas celebran grandes maratónicas de pacto, dicen, ¿verdad? Y hacen pues unas grandes celebraciones para que los hermanos de sus templos o de sus iglesias o de la comunidad de toda Honduras puedan participar como comprando un beneficio que quieren de parte de nuestro Dios. Y estamos aprendiendo en este momento que usted dice que el pacto que lo hace Dios, no nosotros queriendo comprar al Señor. ¿Qué pensar nosotros con estas doctrinas que están enseñando muchas iglesias llamadas evangélicas? Sí, yo creo que hay que tener cuidado, insisto. Está bien que usted prometa algo y lo cumpla, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la teología del pacto, ningún hombre hace pacto con Dios. Es Dios quien hace pacto con el hombre. Y Dios lo único que solicita, no para beneficio de él, porque Dios es trascendente y Dios todo lo puede y lo tiene todo, y el creador, es que el hombre sea obediente. Dios no le está pidiendo dinero, no le está pidiendo recursos. Yo creo que hay una mala influencia o una mala, digamos, asimilación de la doctrina del pacto. La alianza Dios la establece con el hombre. Y el hombre recibe múltiples beneficios, pero lo único que tiene que hacer es obediencia. Yo creo que hay que hacer una revaloración de la enseñanza del pacto y enseñar, y como es, el Nuevo Testamento solo habla del nuevo pacto, el nuevo pacto en Cristo. No habla de alguna vinculación de tipo materialista. No sé si hay otra opinión para ir terminando hoy la sesión. Sí, yo tengo una Apaguen los micrófonos. ¿Y quién quiere hablar? Habla, hermana Sandra. Sandra. Hermana Pati, rapidito, no, solo eso con lo de los pactos, yo creo que aquí nos está cayendo como balde de agua fría todo, ¿verdad? Porque normalmente los que hemos crecido, o bueno, los que ya llegamos un poquito tarde también a la iglesia, hemos aprendido, vamos a pactar con Dios. Y ahorita venimos y miramos que es algo totalmente, pues hasta como medio blasfemo, ¿verdad? Porque no podemos pactar nosotros. No. Entonces, ¿qué sería ese acto que nosotros hacemos entonces con Dios? Ya que no podemos pactar, pero ¿qué sería cuando yo le digo, Señor, te prometo esto, que quiero hacer algo aparte de mi relación con el Señor? ¿Qué sería eso? ¿O seguimos actuando mal? Primero entienda que esto no es un beneficio para Dios. Tal vez me ayuda con los micrófonos. Este no es un beneficio para Dios. Lo que nosotros hacemos es un beneficio propio. Nosotros nos acercamos a Dios y claro,
creo que es válido que nosotros nos acerquemos a Dios y en nuestro corazón interior prometamos. Pero este no es un beneficio para Dios, por lo tanto no tiene nada que ver con un pacto, una alianza. Tal vez para nuestro propio interior, nosotros nos acercamos a Dios con la idea de no una promesa de retribución, sino Dios, yo quiero establecer más mi relación contigo al hacer un acto de tipo simbólico. Pero si nosotros lo vemos como un acto de retribución, yo creo que no es la mejor manera de verlo. Insisto, Dios no ocupa que usted le dé. Es más, ni ocupa que le dé tiempo. ¿Para qué es el beneficio de orar, de leer la Biblia, de comunión con Dios? ¿Es para Dios o para usted? Es para usted. Entonces, en la medida que nosotros buscamos a Dios, en esa medida el beneficio es para nosotros. Pero yo creo que Dios conoce nuestros corazones, independientemente qué acto manejemos. Lo más importante es cómo nos acercamos a Dios. Si no, recuerde el fariseo y el publicano, cómo se acercaban a Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que cambiar ese estigma, mejor dicho, cambiar esa idea va a ser difícil, pero poco a poco hay que entenderla a la luz de esta doctrina del pacto. Ahora, si usted cree que Dios, que usted le va a dar algo a Dios, pues, ¿dónde está la idea de un Dios trascendente, verdad? No sé, ¿alguien más tenía un comentario, una pregunta? Si no, cerramos aquí y nos miramos la otra semana. Hermano David, quiero que me, por ejemplo, una aclaración. A veces nosotros no sé si estamos en lo correcto, estamos equivocados en tener a veces una necesidad y decirle al Señor, Señor, te voy a orar por esto. Quiero que tú me respondas. ¿Es normal o es erróneo que nosotros lo hagamos de esa manera? O sea, cuando tenemos una necesidad. Es una petición que usted le hace a Dios. Sí. Entonces, usted se acerca a Dios por una necesidad. Ahora, Dios, recuerde, sabe de lo que tenemos necesidad. Muchas veces de repente Él quiere que la confesamos. Pero tiene que ver más con nuestra espiritualidad. A veces el juego de palabras puede distorsionar lo que nosotros pensamos. El acercamiento del corazón solo Dios lo va a juzgar. ¿Verdad? Independientemente de qué palabras utilice. Entonces, al final todo recae en la actitud del corazón. Pero bueno, y si nosotros solo nos acercamos a Dios para pedir, como que entonces, ¿dónde está la fe en todo esto, verdad? Muchas veces caemos en esa redundancia de estar solo pidiendo. No sé, creo que tenemos que leer más la Biblia y cambiar cómo nos acercamos a Dios. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Ayúdenos a orar, hermana Rita, y nomás, y despedimos la sesión de hoy y nos miramos la próxima semana. Ok. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este